Buenas tardes, soy Isabela Castilanco del grado 502 y este es el video para el proyecto de educación física sobre los juegos típicos de Colombia. Bueno, aquí tenemos a mi papá para hacer la entrevista. Mira, pa, te voy a preguntar sobre los juegos que tú jugabas cuando eras niño, pero típicos de Colombia. Dime uno de ellos. Uno de ellos serían las canicas, hoy conocidas como las piquis. Bueno, justo ese juego es el que me tocó a mí para la feria de los juegos. Entonces, bueno, primero te voy a preguntar cómo lo jugaban en ese entonces. Bueno, habían varios modos, ¿no? Pero uno en particular era en la calle o en el parque, pero pues en donde había tierra, se hacía un cuadradito, ¿sí? Y cada persona ponía una piquis, una canica, y digamos que la apostaba. Los otros por turnos comenzábamos a disparar a esas canicas que estaban dentro del cuadro, buscando sacarlas, de tal manera que si las sacaba, entonces la canica que yo sacara era mía, ¿sí? Si sacaba, obviamente yo ya he puesto una antes, si la sacaba la retornaba y luego volvía a lanzar pues con la canica, y si sacaba otra era mía y me las iba ganando. Y así había unos que perdían muchas canicas, otros que ganaban mucho. Ok, bueno, entonces ahora te voy a preguntar un juego que tú creas que es como muy popular en este entonces. Mm, Pues hoy día lo que es más popular son los juegos electrónicos o los juegos virtuales, los que vienen a modo de aplicación en un celular o en una tablet o un videojuego. Ok, entonces digamos, tú ahora me vas a decir, ¿qué te parece mejor? Si los videojuegos o juegos tecnológicos de ahora o todos los juegos tradicionales de cuando eras niño. No, los juegos de antes, porque es que realmente en los juegos de antes se interactuaba con los amigos, se corría, ¿no? Se hacía algún tipo de actividad física. Los juegos de hoy día, si bien algunos tienen un nivel bien avanzado en cuanto a estrategias y en cuanto a que se deben hacer, se debe utilizar mucho el razonamiento, mmm, no permite la interacción entre los jugadores tan vivas como se hacía antes. Y eso hace que los niños de alguna manera no experimenten lo que es jugar de verdad, no interactuar con una tablet o con un dispositivo. Listo. Ahora, ¿qué te parece que tienen los juegos de ahora que antes no? Bueno, los juegos de ahora son mucho más avanzados porque son tecnológicos totalmente. Yo diría que antiguamente utilizamos juegos análogos, en donde todo partía de la creatividad de los que jugáramos. Hoy día ya están prediseñados, son muy avanzados y tienen pues unas programaciones muy avanzadas, pero no dejan de ser muy pasivos. Ok, bueno, sobre los juegos de antes, bueno, entre las piquis y otro juego tradicional que podías jugar. Había muchos, había piquis, las canicas, había trompo, había el que yoyo. más te gustaba. Pues entre los niños, o sea, me refiero a los varones, habían juegos más particulares, por ejemplo, como el trompo, ¿sí? Era un juego que jugábamos más los niños. Rejo quemado. A ver, había un juego que se llamaba Cucunúa, que también jugábamos, pero pues eran niños y niñas. Pero a mí especialmente el que más me gustaba, aparte de las piquis, era el trompo.
Bueno, ahora, sobre los juegos de ahora, ¿cómo piensas que, bueno, respecto a lo que dijiste anteriormente, de que se interactuaba mucho más en los juegos de antes y había como más compañerismo? Bueno, los juegos de ahora, ¿qué es lo que están limitando para ti a los niños? Limitan inicialmente a los niños en ser creativos, porque la aplicación ya trae todo el juego prediseñado, lo han diseñado personas expertas en el tema. ¿Mm? Limitan a los niños en la actividad física, porque realmente estar frente a un televisor no requiere de mucha actividad física. Limitan a los niños en la parte de la recreación física, en la parte de la interacción con otros niños, aunque hay juegos que sé que se pueden jugar en línea, pero igual no es lo mismo estar jugando con otras personas en vivo e en directo que con unas personas en línea que no conoces. Bueno, ahora ya para finalizar, de escala del 1 al 10, ¿qué tanto te divertían los juegos de antes y de ahora? Bueno, los juegos de antes yo diría que en una escala del 1 al 10, 10, porque ese era el pasatiempo de los niños. Jugar todas las actividades que pudiéramos hacer dentro de la casa y fuera de ella. Hoy día pues realmente no puedo decir una calificación porque pues no practico ningún juego de los que hoy día se hacen. No tengo juegos en el celular, no tengo juegos en el computador. No me gustan los juegos, los videojuegos, pues. Entonces no podría decir, me parece chévere, pero en tiempos anteriores había algo que eran videojuegos, pero eran en máquinas de monedas. Entonces tú le ponías la moneda y jugabas una partida, igual que como ahora en un Nintendo, en una consola de estas, lo que era con moneda. Entonces tenías que ser más precavido y tenías que ser más hábil para que la moneda te durara mucho. Básicamente eso. Ok, listo. Ahora la última pregunta será, ¿por qué te parece que los juegos de antes tenían como más interacción que los de ahora, ya que digamos, bueno, creo que no los conoces, pero hay juegos como de realidad virtual que sería como prácticamente lo mismo, pero con tecnología? No, ¿Qué te parece no, mejor? es diferente. Es diferente porque la realidad virtual te lleva a escenarios que buscan ser más reales, ¿sí? Y entonces en donde se ven diferentes dimensiones, tercera dimensión, cuarta, quinta, y hay algunos trabajos que he visto en los japoneses que han logrado realizar escenarios virtuales en 6 dimensiones. Pero es diferente porque es que tú realmente ahí no interactúas con nadie más. Interactúas con cosas que realmente no existen, que están programadas, por eso se llama realidad virtual, ¿sí? Pero no haces interacción, excepto de que de pronto se puedan hacer de a dos personas, porque realmente la interacción ocurre cuando humanamente te relacionas con otra persona, llámese en un juego o en otro tipo de actividad, que era lo que sí se hacía antes. Entonces, hay bastante diferencia en lo que me preguntas. Ok, bueno. Entonces ya con esto finalizamos la entrevista para el proyecto de educación física sobre los juegos tradicionales de Colombia. Chao. Chao.